compartir el mensaje de la palabra. Y hoy he titulado este mensaje Un andar renovado. Y quisiera preguntarles en esta mañana con algunas cosas, ¿no?, que tengo como interrogantes. ¿Tenemos nosotros alguna manera de vestir para cada ocasión? ¿O de repente irías a un matrimonio con ropa de deporte? ¿Cómo irías a un matrimonio? O tal vez te irías a encontrar con una personalidad, un presidente o algún ministro en short y sayonaras. ¿No es cierto que no? Creo que no, ¿no? Es cierto que cada ocasión amerita vestirse de diferente manera, ¿no es así? Bien, hermanos y amigos, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Es nuestra mayor vocación y merece que nosotros nos vistamos a la altura. Y a esto le llamamos renovación. Renovación. Y por eso el título, Un andar renovado. En la primera parte de Efesios 4 se describe la relación de un cristiano con la iglesia. Pero hoy vamos a hablar y vamos a enfatizar esa relación que tiene un cristiano con el mundo que nos rodea. Los que estamos en Cristo, dice la palabra, que nueva criatura somos. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leer Segunda de Corintios 5:17 y ya Rubencito nos está poniendo la palabra allí en las pantallas para poderla compartir. Y dice Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, somos parte de un cuerpo. Y aunque estemos en el mundo, tenemos que saber que no somos del mundo. Estamos en el mundo. Y allí vamos a encontrar diferentes tentaciones por la mucha contaminación que hay en el mundo en cuanto al pecado. Y nosotros no podemos escapar de ahí. Ahí estamos viviendo. Y Dios nos dice en su palabra que hay una misión para cada hijo de Dios. Tú tienes una misión como hijo de Dios. Yo tengo una misión. Y es ser luz. Y la palabra también dice que tenemos que ser sal. Es decir, tenemos que andar en pureza para toda nuestra vida como hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos permitir al mundo que nos contamine. No podemos hacer las cosas que el mundo hace. Vamos a leer Jeremías 15:19. La palabra de Dios, hermanos, siempre es muy clara. Algunas veces pensamos que no todos los temas están incluidos en la palabra de Dios, pero si tú estudias la palabra, si la lees a profundidad, te vas a dar cuenta que a Dios no se le escapó nada. Jeremías 15:19 dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En esta mañana vamos a ver 3 puntos muy importantes para poder caminar, para poder vestir de una manera renovada. Y lo primero que la palabra nos enseña a través de la vida de Pablo es que tenemos que tener un nuevo estilo de vida. Y amigos, lo primero que vamos a tratar es que Dios, nos da un mandamiento con un llamado. Y vamos a ir a Efesios 4, 17, 19.
Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 17, 19. ¿Qué dice? Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo, hermanos y amigos, inicia esta enseñanza con un llamado, un mandato específico para todos nosotros. Y cuando él dice a los otros gentiles, ya sabemos que los gentiles son aquellos que no eran judíos, ¿no es cierto? Pero Pablo se está refiriendo a todas las personas que no creían, aquellos que no aceptaban al Señor, por supuesto, y que tienen una forma diferente de vestir, de actuar, de conducirse, de hablar. Aquellos que no pueden ver con los ojos de la luz a través de la palabra de Dios. Porque para ellos, los gentiles, su forma de vivir se basaba en sus propios pensamientos. Y vamos a ver cómo está calificando Pablo al mundo que nos rodea. Y verdaderamente, si nosotros nos podemos a pensar, en ese tiempo el mundo, Pablo lo estaba calificando de esta manera, pero hoy también la podemos calificar de la misma manera. Y ellos tienen unas características que realmente desagradan a Dios. Todos aquellos que no creen en Jesús. Vamos a ver primero, capítulo 4, verso 17b, la segunda parte. Dice, andan en la vanidad de su mente. Y Pablo nos está diciendo que la gente que no cree en Jesús piensa de diferente manera que un hijo de Dios. Así como el Hijo de Dios tiene que pensar. Un hijo de Dios, hermanos, está llamado a tener diferentes convicciones que los va a llevar a tener, por supuesto, una conducta completamente diferente a la conducta que trae el mundo. Por eso dice que la palabra vanidad hace referencia, mis hermanos, a una presunción, un envanecimiento. Hay una arrogancia en este sentido, hermanos y amigos. Esta es una actitud de quien sobrevalora sus propias habilidades, atributos y conocimientos. Esta persona desarrolla un concepto de sí mismo totalmente exagerado, tanto que se cree superior a los demás y piensa que todo lo que sabe es suficiente. Entonces se jacta, se vanagloria. Entonces, hermanos, las personas que actúan según lo que tienen en su mente, según lo que ellos califican como normal y natural, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una persona que piensa que todo es normal? Por ejemplo, aquellos que piensan que la convivencia y las relaciones extramaritales son normales. Hay mucha gente que dice, sí, no, ahora los jóvenes hacen lo que quieren. Yo conocí una joven hace poco que le dijo al chico que recién conocía ese día, yo no estoy para jugar, así que vámonos a tu casa. Pero para un hijo de Dios esto se llama pecado. Porque la palabra lo dice. La palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, esto lo califica como fornicación o adulterio. Y está mal.
Ser cristiano es adoptar un nuevo estilo de vida, donde la forma de pensar, de vestir, de andar, deben ir de la mano de Dios y de la palabra de Dios. La vanidad de la mente, hermanos, describe todo aquello que a Dios le desagrada. Primera de Corintios 2:16. Vamos a buscar Primera de Corintios 2:16. Dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, amigos, nosotros debemos de vivir según las tendencias de este mundo. No debemos de adoptar esa manera de vivir. No debemos de vivir bajo esas tendencias. No podemos dejarnos influenciar por lo que el mundo hace. Los hijos de Dios tenemos que tener la mente de Cristo. Estamos conectados íntimamente con Él y tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Segundo, capítulo 4, verso 18a. Miren cómo Dios está calificando al mundo que nos rodea. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y Pablo se refiere aquí a una mente carnal, hermanos, y una mente que está totalmente vacía, cauterizada, una mente que es reprobada por Dios, que a Dios no le agrada. Pero, ¿a qué se refiere esta descripción? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Una mente carnal, hermanos, es aquella que solo piensa en disfrutar los deseos de la carne, lo que ellos anhelan, aquello que el mundo le causa placer. Para estas personas, las cosas espirituales no son importantes. Sus vidas giran en función de satisfacer su naturaleza pecaminosa. Por eso es que cuando vamos a predicar la palabra de Dios a una persona que está viviendo bajo estas características, lo primero que te dicen, no, mira, tú con tu forma de pensar y yo tengo mi forma de pensar. Yo tengo una persona muy allegada a mí que siempre me dice, no, lo que tú dices no es cierto. La palabra de Dios es escrita por hombres, pero la palabra todos sabemos que fue dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Santiago 1:15, hermanos. Vamos a buscar Santiago 1:15. Lo que dice la palabra de Dios es clara. Todo está ahí escrito. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra? Muerte, dice. Engendra muerte. Así que tengamos cuidado de poder vestir como Cristo vestía. Capítulo 4, verso 18b. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pablo explica aquí, hermanos, la mala conducta de una persona sin Cristo, que vive ajeno a Dios, porque ignoran las cosas espirituales, no las aceptan, y esta ignorancia les va a llevar a cometer cosas que a Dios no le desagraden. Que a Dios le desagradan, y cosas que Dios mira con ojos desagradables, porque son cosas que a Dios no está enseñándonos en su palabra. Hermanos y amigos, los que creen que están muy jóvenes, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo todavía estoy muy joven para aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo primero quiero disfrutar la vida y quiero pasar buen tiempo y después cuando esté viejito, cuando ya los años se han acabado, ahí puedo aceptar a Jesús. O aquellos que ven a Dios como una energía
que le puede dar poder, fuerza, de una manera sobrenatural. Aquellos que no creen que Dios existe, o aquellos que ven a Jesús como aquel flaco que está colgado en una cruz, pero que tiene que darle todo lo que sus corazones desean. Hay personas que piensan así. Hay personas que dicen, no, el flaco, mi esposo decía el flaco antes de conocer al Señor, y con el flaco somos así íntimos amigos. Una irreverencia para acercarse a Dios. La ignorancia, hermanos, la ignorancia de conocer a Dios a través de todo lo que nos rodea. Ahí está Dios. La ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Y esta es una responsabilidad de todos. Tratar de conocer a Dios. Porque Dios, hermanos, Dios no está escondido. Dios está ahí. A través de toda la naturaleza, tú puedes percibir a Dios, puedes ver a Dios. Romanos 1:19. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero pues Dios se los manifestó. Dios no se escondió, Él ha manifestado todo su ser a través de la naturaleza, a través de la palabra de Dios. Pero hermanos, el hombre sin Cristo ha escogido rechazar a Dios. Nosotros lo rechazamos. Romanos 1:20. Vamos a buscar Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para conocer a Dios, para decir que no lo podemos ver, que no está, que no existe. Entonces, hermanos y amigos, la ignorancia no es por falta de información, es por resistencia al conocimiento de Dios, por resistirme a querer conocerle, por creer que lo que saben ya es suficiente para poder conducirme en esta vida, y rechazamos las cosas de Dios. Romanos 1:21. Ahí nomás. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no pudo mirar más allá de sus narices. Hermanos, rechazan a Dios, rechazan el conocimiento de Dios, y esto trae muchos problemas a nuestra vida. La palabra dice allí en Oseas 4:6, la primera parte, 4:6a, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y es así. Nosotros mismos nos destruimos al rechazar a Dios y al rechazar conocer a Dios. Cuarto, Efesios 4:18c. Habla dureza de su corazón. Miren cómo califica el Señor, cómo está el mundo que nos rodea, el mundo que nos está jalando, que nos está influenciando, hermanos. Y Pablo apunta aquí al problema de esta corrupción, la causa de una clara ignorancia y obstinación. Hermanos, el tener un corazón endurecido radica en que las personas no quieren comprender las verdades de la palabra de Dios. Hoy
se predica el Evangelio. Muchos estamos predicando el Evangelio, pero la gente no quiere creer. Y endurecen su corazón. No dejan que el mensaje de Dios toque sus corazones primero y transforme sus vidas en segundo lugar. La Biblia nos enseña que el corazón es el centro de la personalidad. Y es fácil ver cómo un corazón endurecido puede adormecer, mi hermano, tu capacidad en tu persona para percibir las cosas espirituales, para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. No podemos entenderlo. Ahora, el pecado, hermanos, hace que los corazones se endurezcan, más cuando uno no se arrepiente. Pero si tú te arrepientes, la promesa de Dios es que Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a enseñar. Primera de Juan 1:9 dice la palabra, Primera de Juan 1:9, y esta es una promesa del Señor para todos los que quieran oír. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Dios es bueno, hermanos, y Él anhela que todos lleguen al arrepentimiento. La palabra en el Nuevo Testamento para endurecimiento se mencionan 3 veces, y la idea total de esto es una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. No podemos ver. Entonces es vital dejar que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para que su palabra transforme nuestras vidas, nos limpie y nos redarguya. Hace un tiempo yo fui a la casa de una de mis hijas a dormir y bueno, mi nieto, que tenía 4 años, se portó muy mal conmigo y me llegó a decir que me vaya, ¿no? Y lloraba, porque bueno, entonces yo lo dejé pasar, lloré, le dije: Señor, tú conoces su corazón, ¿qué está pasando con el ñaño? Y entonces después de unos meses, que pasaron ya unos 6 meses, vuelvo a ir a su casa, no después de 6 meses, porque había estado yendo continuamente, pero él se me acerca y me dijo: mamá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué, hijito? Yo ya hasta lo había olvidado. Porque cuando viniste a dormir, yo me porté muy mal contigo. Yo que estaba enfermito, me dijo, ¿no? Porque estaba enfermo. Pero Dios lo redarguyó. Un niño de 5 años, de 4 años, que Dios le mostró tal vez que él se había portado mal y que tenía que pedir perdón. Dios nos ayuda cuando nos arrepentimos. 5. Efesios 4:19. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Pierden sensibilidad. Aquellos que no aceptan a Dios, aquellos que no aceptan la palabra, pierden sensibilidad. Y se podría decir, hermanos, que esto significa que pierden la vergüenza, que involucra la pérdida del respeto por la dignidad, por el cuerpo y las posesiones de los demás. Tenemos, hermanos, que entonces después de todo esto vivir las consecuencias de nuestra mala conducta. Entonces, la conciencia está como cauterizada. No siente, no percibe, no discierne, hermanos. Primera de Timoteo 4:2. Vamos a ver Primera de Timoteo 4:2. Dice:
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquellos que no pueden sentir porque han puesto una pared y se ha endurecido su corazón. Cuando no discernimos y no distinguimos entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces tener comunión con Dios es malo. Pero hacer todo lo que yo deseo y dejar rienda suelta a mi carácter, eso sí es bueno. Es decir, el hombre comienza a perder y pierde el control de su vida, hermano. Y practican toda clase de impureza que para ellos viene a ser normal. Así está el mundo. Así estaba el mundo en aquella época de Pablo. Y así está el mundo. Y peor está en el día de hoy. Sexto, Efesios 4:19b. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todos sabemos que Pablo se refiere al desenfreno, a la inmundicia con que la gente sin Dios está mirando las cosas. Así que, hermanos y amigos, el énfasis en este pasaje lo que nos enseña es que si hay una manera de andar, de vestir, es la conducta específica de una persona que no cree, es en el mundo. Una persona que no está dejando que Dios toque su corazón. Y esta es una vestimenta de una vida pasada que yo tengo que dejar. Que nada va a tener que ver con mi vida nueva, con aquella que yo recibo al venir a Cristo. Una vida en Cristo, hermanos, es desarrollar nuestra fe en Dios. Entonces yo te pregunto y me pregunto, ¿qué tengo que hacer para ser transformado? ¿Qué tengo que hacer para no seguir las corrientes de este mundo y no dejarme influenciar por él? Y esto nos va a llevar al segundo punto de esta mañana. Dice la palabra, ¿no? Renovaos de una nueva vestidura. Pablo, hermanos y amigos, responde a esta pregunta. Efesios 4, 20, 24. Vamos a leer qué nos enseña Pablo ahora. Efesios 4, 20, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y la santidad de la verdad. Lo primero que tenemos que entender es que mientras no nos despojemos de la vieja vestidura, jamás podremos vestir la nueva vestidura. Porque esto viene a ser como un principio de reemplazo. Tengo que sacarme las vestiduras viejas, manchadas, sucias, para vestirme de nuevo. La vida cristiana debe ser radical, completamente diferente a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Y hermanos, hay personas que piensan que el pecado se deja poco a poco. No, tiene que ser radical. Yo decido dejar el pecado. ¿Por qué? Hemos dicho muchas veces que el amor es una decisión. Y yo decido dejar el pecado. Eso es lo que Pablo esperaba de los efesios, que ellos hicieran, hacer cambios en sus vidas, hermanos. Y él hace 3 advertencias, 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, Efesios 4:22a. Efesios 4:22a
Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pablo dice, despojaos, es decir, despojarse. Lo que significa que en nuestra vida hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que arrancar, hay cosas que tenemos que eliminar de por vida. Algo que tenemos que deshacernos, hermanos. Y Pablo usa términos muy sencillos para ilustrar lo que tenemos que hacer. En cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestra manera de hablar y nuestro caminar. Y esto, hermanos, es como sacarse las ropas sucias y ponerse ropas nuevas. Es decir, que decidamos eliminar de nuestra manera de vivir pasada. Pablo nos dice que la antigua manera de vivir es corrupta, está en pecado, por lo tanto está muerta. ¿Por qué? Porque esta manera de vivir antigua, corrupta, en pecado, es egoísta, es temeraria, hermanos, está alejada de Dios. Entonces, el primer paso que tenemos que experimentar, lo que Dios quiere para nosotros, es que despojemos a ese viejo hombre. Por ejemplo, yo les he contado muchas veces que de 10 palabras, mi esposo en su vieja antigua vida, en su antigua vida, hablaba muchas palabras soezas, malas palabras, ¿no? Pero él aprendió a despojarse. Él aprendió a arrancar esa vieja manera de vivir, transformarla por medio de la palabra. Entonces, él aprendió a hablar de una manera diferente. Segundo, Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Pablo nos dice, vestíos. Todo el que viene a Jesús debe basarse en la palabra de Dios. Y esta es una invitación, hermanos, una exhortación a despojarnos de toda desobediencia y rebeldía. Y es asumir una nueva manera de vivir en Jesucristo. Él está, hermanos, viendo que es una cualidad que resalta el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice que debemos de renovar nuestra mente y ese cambio debe reflejarse en nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de ver las cosas que a Dios le desagradan y cambiarlas. Tengo que vestirme como un nuevo hombre, una nueva mujer. Y esto es, hermanos, vaciar para llenar. Es quitarse la ropa sucia para ponerse ropas limpias. ¿Qué significa esto, hermanos? Reflejar a Cristo en mi vida. ¿No has visto una persona cuando es transformada? Cambia hasta su manera de mirar. Ya no mira como antes, mira con los ojos de Dios, ¿no? Pablo le llamó a esto un proceso de transformación. Dios transforma toda tu vida y cambias hasta que tú, pues yo me recuerdo cuando yo me convertí y yo después de un tiempo decía, wow, ¿qué me está pasando? Hay cosas que yo hacía y que ya no hago ahora. He cambiado, estoy creciendo, ¿no? Porque Dios nos muestra. Romanos 12:2. Vamos a buscar Romanos 12:2. Hermano, ¿estás entendiendo cómo Dios está calificando el mundo que nos rodea? ¿Y qué es lo que Dios también espera de nosotros?
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes al mundo que te rodea. Déjate transformar, dice Pablo. Simbólicamente, nuestro viejo hombre tiene que ser sepultado, hermanos. Tiene que ser sepultado. ¿Para qué? Para darle paso a esa nueva vestimenta, a ese nuevo hombre que está naciendo. ¿Lo vas a hacer? Tenemos que hacerlo. Es lo que Dios desea, lo que Dios anhela, ser semejantes a Cristo. Efesios 4:25. 4:25a, la primera parte, y este es el punto 3. Por lo cual dice, desechando la mentira. Pablo dice desechar. Entonces tengo que despojarme, tengo que vestirme, pero tengo que desechar. Romanos 6:6. ¿Qué dice Romanos 6:6? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué tremenda palabra, ¿no? El viejo hombre ha sido crucificado. Por lo tanto, está sepultado, hermano, ya no existe más. Ya no existe más. Entonces, a medida que consideremos a Cristo, a medida que vayamos a su palabra, nosotros vamos a hacer los cambios. Iremos desechando todo aquello que está ensuciando o ha ensuciado mis vestiduras. Todo lo que no viene de Dios. Y entendiendo esto, vamos a ir al punto 3. Dice, viviendo en un principio de reemplazo. Tengo que aprender a reemplazar, es decir, a renovarme, reemplazar y renovarme. Algunas maneras prácticas, mis hermanos, ¿para qué? Para poder crear en mí un nuevo hombre. Primero, tengo que reemplazar la mentira por la justicia de verdad. Efesios 4:25 dice, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad debe de ser una bandera para nosotros. Es decir, un baluarte, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo dice que si nosotros mentimos, estamos dañándonos a nosotros mismos. Entonces tenemos que amar la verdad. Y la palabra dice que el diablo, hermanos, es padre de mentiras. Es el padre de la mentira, ¿no? La palabra dice que el enemigo, el diablo, ha venido a robar, matar, destruir. Por lo tanto, siempre te va a engañar. Es el padre de mentiras. Entonces, el que miente directamente se está asociando a las corrientes de este mundo dirigidas por él, por el Satanás. Salmo 101, verso 7. Salmo 101, verso 7. Dice la palabra, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Increíble, ¿no? Dios lo dice, no lo digo yo, Dios lo dice. Segundo, tengo que reemplazar o renovar en mi vida la ira y el enojo por la misericordia.
Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. No te dice, no te enojes. No te dice, puedes enojarte, pero no puedes pecar. Hermanos, tengo que aprender a controlar mi carácter, mi temperamento. Y al decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Él está diciendo, no dejes pasar el día antes de arreglar, de ir y pedir perdón. Yo decía a alguien ayer que si tú has ofendido a alguien, tienes que ir a pedir perdón. Pero si no lo has hecho y sabes que tu hermano está molesto o alguien está molesto contigo, tengo que ir y pedirle perdón también, aunque yo crea que no le he hecho nada. Yo por un tiempo, hace muchos años, andaba pues resentida con mis padres. Y Dios tocó mi corazón cuando yo estaba recién convertida. Y me dijo, tienes que irles a pedir perdón. Y yo le dije, pero Señor, si Él me ha hecho esto. Y saqué mi lista, ¿no? De explicaciones para no ir. Y el Señor me dijo, porque has guardado resentimiento en tu corazón, ya pecaste contra mí y contra ellos. Y entonces yo fui. Y fue una cadena que Dios rompió. Nunca había visto a mi padre llorar como ese día. Y él me dijo, nunca me había dado cuenta. Y nos pedimos perdón y nos abrazamos, ¿no? Y la relación volvió a arreglarse. Hermanos, tenemos que cambiar el enojo, la ira, por la misericordia, pedir perdón, ser misericordiosos, amables, perdonadores, con todos. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. La palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos de dar gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que no nos deja solos, hermanos. No estamos solos. Él nos ayuda a controlarnos. Él nos ayuda a reaccionar. Pablo dice, no es que no te enojes, pero no peques. No llegues a pecar. Ten cuidado. Pero tengo que reemplazar también el hurto por el trabajo. Efesios 4:28. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Hermanos, Pablo habla a los cristianos y él está diciendo, trabaja honradamente. Y esto me hace pensar muchas veces que nosotros, claro, dice, un hijo de Dios jamás va a robar, nunca va a tocar nada que no es suyo. Pero cuando estamos en una oficina donde te dan toda clase de facilidades, es decir, hojas, sobres, lápices, todos los materiales para desarrollar tu trabajo, y tú piensas, ay, acá hay tanto que me voy a llevar un poquito para mi casa. Tú crees que no estás robando, pero no lo hagas, hermano. Estás robando, salvo que vayas al dueño y le digas, me lo puedo llevar porque acá hay demasiado, ¿no? No lo hagas. O cuando robas el tiempo en tu trabajo, estás robando. No, pero yo llego a trabajar. Sí, llegas a trabajar, pero estás robando el tiempo. Ten cuidado. Dice Pablo, trabaja honradamente con el fin de ayudar a los que tienen necesidad.
¿Estás separando algo del fruto de tu trabajo para ayudar a aquellos que necesiten? Yo sé que la Casa Apostólica Emmanuel lo hace, porque es algo que Dios nos ha enseñado a hacer. Pero todos tendríamos que hacerlo. Pero también tengo que reemplazar las palabras corrompidas por las palabras de edificación. Efesios 4, 29, 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Según Pablo, cuando yo hablo palabras soeces, palabras corrompidas, equivale a dejar de edificar el cuerpo de Dios. Y además, no solamente eso, sino que estoy afligiendo, estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, todos tenemos, los que creen en Jesucristo, por supuesto, los que han aceptado a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Entonces, Él está en cada situación con nosotros. Y cuando nosotros hablamos este tipo de palabras soeces, vamos a entristecerlo. Vamos a hacerlo decaer en nosotros. Y no creas que algunas personas dicen, y he escuchado, ¿no? Dicen, no, pero esas palabras están en el diccionario, ¿ah? Sí se pueden decir porque están en el diccionario. Pero tú sabes en tu corazón que en este país ciertas palabras son palabras soeces, que no debes repetir. No puedo decirlas. Todos sabemos que dar rienda suelta a nuestra lengua y decir esas palabras estamos haciendo mal, porque Dios conoce, hermanos, nuestros corazones, pero también conoce las intenciones de tu corazón. Tengo que reemplazar el resentimiento por el perdón. Efesios 4:32, Efesios 4:31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El creyente, hermano, el que cree en Jesús, es llamado a perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros leemos la oración de Jesús, el Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. ¿Estamos perdonando? ¿Verdaderamente estamos perdonando? ¿O estoy guardando en mi corazón cierto resentimiento? Entonces tengo que quitar toda esa amargura, todo ese resentimiento y practicar el perdón. Estos, hermanos, son los mandamientos para formar en el cuerpo de Cristo, porque somos llamados a edificar el templo. El templo del Señor, a nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, cumplir esta palabra. Dios jamás te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Jamás lo va a hacer. Él sabe que tú puedes hacerlo. Entonces, mi hermano y mi amigo, tengo que edificar. Efesios 2, 20, 22. Con esto acabamos. Es Efesios 2, 20, 22. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo nos dice, ya nosotros no somos extranjeros. Pablo nos dice que los que estamos en Cristo somos conciudadanos, hermanos. Hemos entrado a un nuevo reino. Ya no tengo la autoridad pasada que está en el mundo, que es el diablo. Ahora tengo una nueva autoridad que es Cristo en mi vida. Entonces, somos de la familia de Dios. Por lo tanto, soy edificado sobre el fundamento de aquellos apóstoles y profetas, siendo la principal piedra donde tengo que pararme Jesucristo mismo. Y hermano o amigo, que has entendido esta palabra en esta mañana, que estás escuchando este mensaje y quieras tomar una decisión, busca a Dios. Acepta al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque Él es nuestra única tabla de salvación para poder vestirme con una nueva vestidura y tener una nueva vida en Cristo. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos, pero vamos a estar con Dios y con el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos va a enseñar cada vez que estemos en mal camino o querramos ir por algún camino que Dios no aprueba. Tengo que ser renovado. Renueva tu vida. Vamos a orar.